1 Tesalonicenses 4, versículo 1 dice esto. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan una vida que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece las enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. ¿Puedes decir conmigo, todavía más? 11. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. El título de nuestro estudio esta mañana es Agradando a Dios. Agradando a Dios. Y lo que tienes en esta carta, primera de Tesalonicenses, es básicamente una comunicación del apóstol Pablo. Él escribe a los que formaban la iglesia de la ciudad de Tesalónica, o como se llama el día de hoy, Tesaloniki. Esta iglesia había sido fundada por Pablo. Él había llegado a este lugar en Hechos capítulo 17, después de una serie de eventos un poco difíciles, resistencia, oposición de la gente que no quería que predique acerca de Jesús. Sin embargo, Pablo va y comparte en esta ciudad y se queda 3 semanas en Tesalónica compartiendo con un grupo, dice, no pequeño de gentiles. Gentiles son los que no son judíos. Entonces, mira, un grupo no pequeño, en la Biblia cuando dice un grupo no pequeño significa esto, es la clave, es un grupo grande. No, es un grupo grande, hay un grupo grande de personas, de griegos, de personas de la cultura griega que han llegado a escuchar el mensaje del Evangelio y ahora están siendo parte de la iglesia y tienen una iglesia ahí, mucha vida, hay mucho que está sucediendo. Ahora, esta iglesia, cuando Pablo escribe esta carta, primera de Tesalonicenses, dicho sea de paso, esta es la primera carta que Pablo escribe, del Nuevo Testamento, por supuesto. Es la primera carta que Pablo escribe y está en la ciudad de Corinto cuando escribe esta carta. Y no había pasado ni siquiera un año desde que él funda la iglesia en Tesalónica. Lo que quiere decir que estos creyentes de la ciudad de Tesalónica que reciben esta carta son bebés espirituales. Son personas que acaban de conocer a Jesús hace meses. Son personas que están entendiendo por la primera vez en su vida el mensaje del Evangelio, por primera vez en su vida escuchado acerca de Jesús y lo que hizo por ellos. La primera vez en su vida que están teniendo un conocimiento acerca del Dios de Israel, por ejemplo. Acuérdate, como griegos, ellos no conocían al Dios de Israel, no conocían la ley de Moisés, no conocían los estándares de Dios, no conocían el carácter de este Dios todopoderoso que lo ha creado, que nos ha puesto aquí, que tiene un plan para nuestra vida. No conocían nada de esto. Lo único que conocían era, bueno, sus ídolos, sus dioses paganos dentro de la cultura griega. Y su manera de adorar a estos dioses era muy diferente, como vamos a ver en unos minutos más. Entonces, Pablo les escribe esta carta a este grupo de cristianos. Ni un año tenían en el Señor y reciben esta carta. Pablo ha pasado 3 semanas con ellos cuando funda la iglesia. Después de esas 3 semanas tiene que irse porque personas estaban buscando básicamente matarlo. Y entonces Pablo tiene que irse para guardar la vida de los que vivían en Tesalónica. Y
imagínate, tres semanas nada más, estos creyentes acababan de conocer a Jesús hace 3 semanas y Pablo tiene que irse pensando, ¿qué va a pasar con esta iglesia? No hay personas que se encarguen, no hay pastores, no hay líderes todavía, son todos nuevos en la fe. Y tengo que irme porque así Dios está haciendo esto y no entiendo. Y entonces Pablo dice, ya no lo aguanté más cuando llegamos a Atenas, que fue unos meses después. Y dije, tengo que enviar a alguien a esta iglesia para animarlos, para fortalecerlos, para ayudarlos, porque no puedo, yo físicamente no puedo ir, pero necesito hacer algo para con ellos. Entonces envía a Timoteo, que era su hijo en la fe, era su compañero de este viaje de misión. Y entonces va a Timoteo y él anima a los creyentes, él pasa un tiempo enseñándoles, viviendo con ellos, pasa un tiempo compartiéndoles lo que Pablo les había hablado, expandiendo las escrituras a ellos. Y llega de vuelta para encontrarse con Pablo a la ciudad de Corinto, donde él se encontraba esperando a Timoteo. Y llega Timoteo con un reporte, ¿no? Y no puedo, o sea, Pablo seguramente estaba como ya no podía esperar más, ¿no? A veces es loco porque hoy día nos impacientamos cuando alguien no nos responde WhatsApp, cuando vemos que hay 2 cheques azules, ¿no? ¿Y por qué no me responde? ¿Y por qué no? Y nos impacientamos por eso. Pero imagínate tener que esperar a que Timoteo vaya y regrese cientos de kilómetros de distancia con un reporte que no podías esperar escuchar. Entonces apenas llega Timoteo, cuéntame, ¿qué pasó? Y entonces Timoteo le cuenta y le dice, están muy bien estos creyentes. Esta iglesia está creciendo, hay nueva vida, están compartiendo acerca de Jesús, están amando a los demás. Es increíble el impacto que están haciendo en su comunidad. Pablo diría en algún momento que en esta carta que habían personas con las que Pablo se había encontrado que eran de Macedonia. Ojo, Tesalónica era la capital de Macedonia, era como Lima de Perú, algo así, ¿no? Entonces era la capital de esta región. Y Pablo había conocido a varias personas de Macedonia y la mayoría de ellos, Pablo dice, yo les hablo acerca de Jesús y me dicen que ya escucharon de él. ¿Cómo así? Es que la iglesia en Tesalónica había compartido con todas, no todas, pero una gran cantidad de personas en la ciudad, en la región. Habían hablado acerca de Jesús, habían compartido el evangelio. Qué increíble lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Pero como en toda iglesia, las cosas no eran perfectas. No hay iglesia perfecta. Un flash informativo. No hay iglesia perfecta, porque es compuesta de personas imperfectas como tú y como yo. Alguien dijo una vez, si tú vas y encuentras una iglesia perfecta, no entres. ¿Por qué? Porque la vas a malograr, ¿no? Entonces, no hay una iglesia perfecta y Timoteo entonces con las buenas cosas que le reporta a Pablo, también le reporta algunas cosas que, bueno, no estaban tan bien, ¿no? Ellos podían amar aún más a la gente, ellos podían dedicarse aún más a servir a Jesús, ellos podían vivir con un testimonio aún más profundo, aún más fuerte. Entonces habían algunas cosas que Pablo quería, bueno, hablarles, y eso es básicamente el contenido de esta carta de Primera de Tesalonicenses. Es la respuesta de Pablo al reporte de Timoteo sobre el estado de la ciudad de Tesalónica. De eso se trata esta primera carta. Entonces, Pablo ha pasado los 3 primeros capítulos de esta carta hablando acerca de, bueno, lo que ellos vivieron cuando Pablo estuvo con ellos y lo que vivieron desde que Pablo se fue. Pablo ha estado hablando acerca de cómo ellos recibieron el mensaje del evangelio, cómo se convirtieron de servir a los ídolos a servir al Dios vivo. Pablo entonces está en cierta parte también defendiendo su ministerio. Acuérdate que habían personas en la ciudad de Tesalónica que estaban hablando mal de Pablo, no diciendo, Pablo, ¿quién se ha creído? Seguramente quiere más seguidores en Facebook nada más seguidores en Instagram, por eso les está hablando acerca de Jesús, ¿no? Por eso está subiendo sus blogs ahí, ¿no? A YouTube, porque quiere que tú le des like a sus videos, ¿no? Eso es lo único que quiere Pablo, ¿no? Y entonces, cosas como esta, ¿no? Pablo solamente quiere una muchedumbre de seguidores, quiere hacerse famoso. ¿Quién es él para decirnos qué hacer? Ese tipo de cosas. Entonces Pablo, en los primeros 3 capítulos, habla acerca de estas cosas. ¿Cuál fue el testimonio que les dimos? ¿Cuál fue la palabra que les dimos? Nosotros no quisimos sacar provecho y no lo hicimos en ningún momento. No quisimos nada de ustedes, pero al contrario, queríamos darles lo que teníamos. Y Pablo dice, queríamos compartir nuestra vida con ustedes y lo hicimos.
trabajamos para no ser carga a nadie, no queríamos su dinero, queríamos compartirles el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que Pablo les recuerda, ¿no? Y ellos en realidad, lo que vemos a través de esta carta es que ellos no se habían creído las mentiras de las personas que calumniaban a Pablo. Entonces, sin embargo, él trata de poner las cosas en claro, decir, acuérdate cuál fue nuestro testimonio, qué es lo que cómo nos vieron a nosotros cuando llegamos a predicarles a ustedes. Fuimos como charlatanes que vinieron solamente para dejarlos en ruinas e irnos a la siguiente ciudad. No, ¿verdad? Fuimos y sufrimos con ustedes. Y ustedes vieron cómo mi espalda estaba destrozada por los azotes que me habían dado en Filipos. Ustedes vieron cómo he sufrido por el Evangelio, cómo los he amado, cómo pudiera estar haciendo cualquier otra cosa por mi vida. Y sin embargo estoy aquí predicándoles y hablándoles acerca de Jesús. Ese es el amor de Pablo como pastor y apóstol de Jesús. Entonces, llega el capítulo 4 y comienza a hablar de unas cosas un poco serias. Todas las cosas son serias de las que Pablo habla, pero son temas vulnerables de los que Pablo va a hablar aquí, de las vidas íntimas de las personas que conformaban esta iglesia. Y va a tener que dar unos consejos muy, muy importantes, muy claros. No hay grises aquí, es muy claro oscuro, es blanco y negro, es el consejo de la palabra de Dios. Sin embargo, no te pierdas de esto. Pablo no empieza la carta así. Pablo no empieza diciendo, ¡hey, ustedes! Tienen que limpiar sus vidas. ¿Cómo se les ocurre? No. Pablo empieza la carta afirmándolos, animándolos, felicitándolos, hablando bien de ellos, ¿no? Profetizando sobre ellos. ¿No? Habla bien de ellos y está bien. No empieza la carta juzgándolos, condenándolos. No, ha pasado 3 capítulos hablando acerca de este amor que él tiene por ellos. Y ahora que ellos entienden, saben y han experimentado el amor de Pablo, ahora, ¿sabes? Ahora puedo escucharte un poco mejor. ¿Y qué si esto no es una palabra de repente para la iglesia del día de hoy? Muchas veces nos enfocamos en todo lo que estamos en contra. Estoy en contra de eso, estoy en contra del otro, y pongo en Facebook, y estoy en contra de esto, y esto está mal, y esto estoy en contra, y como cristianos no deberíamos, y nos concentramos en todo, y el mundo nos conoce como personas que están en contra de. ¿Qué tal si comenzamos a cambiar eso? Y en vez de ser personas que somos conocidas porque estamos en contra de, ¿por qué no comenzamos a mostrar las cosas por las que estamos a favor de? Y que eso nos da la oportunidad de tener contacto con alguien que nos hemos ganado su respeto, nos hemos ganado una entrada a su vida porque hemos amado a las personas, hemos amado a los no creyentes, hemos amado a las personas que no conocen a Dios, porque en vez de juzgarlos, criticarlos, y en vez de mostrarles todas las cosas de las que estamos en contra, pasamos un poquito más de tiempo hablando y demostrando las cosas por las cuales estamos a favor. Esa fue la estrategia de Pablo. Él habló claramente el mensaje de la palabra de Dios, pero no dudó jamás de empezar mostrando amor por las comunidades, las personas que conocí. Entonces, va a hablar de la voluntad de Dios y empieza el capítulo diciendo finalmente, ¿no? En otras traducciones dicen por lo demás, ¿no? Es como diciendo ya para terminar, ¿no? Y como todo buen predicador, ¿no? Tiene un capítulo más que hablar todavía. Entonces es como cuando un pastor te dice, bueno, ya para terminar, y queda como media hora el mensaje más o menos. Entonces, haciendo honor a la tradición de los buenos pastores, Pablo dice, finalmente, y le queda un capítulo más para escribir, quiere hablarles acerca de vivir en la voluntad de Dios, de vivir para agradar a Dios. Para agradar a Dios. ¿Cómo es que podemos agradar a Dios? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Yo me he hecho esa pregunta varias veces a lo largo de mi vida. Pero a veces nos quedamos con casi como una incertidumbre, ¿no? Porque buscamos la dirección de Dios, como, Señor, ¿debo postular para este trabajo o para este trabajo? Señor, ¿debo estudiar esta carrera o esta carrera? Señor, ¿quieres que me case con esta persona o con nadie? Entonces, Señor, ¿qué es lo que quieres en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y lo que vamos a ver ahora es que en realidad no es tan complicado.
que la voluntad de Dios no es un rompecabezas místico que tienes que averiguar a través de mucho ayuno y oración y silicio y rodillas ¿no? Inflamadas por estar arrodillado orando todo el día. Todo eso es chévere, de repente, si te cae eso, pero la cosa es que la voluntad de Dios no es tan escondida como pensamos. La Biblia nos enseña la voluntad de Dios y es muy claro Dios con respecto a cuál es su voluntad para nuestra vida. Entonces vamos a hablar acerca de tres cosas que veo aquí en el texto que Pablo nos enseña acerca de una vida que agrada a Dios. La primera de ellas, si estás tomando nota, el primer punto de tres es con respecto a la pureza. Pureza. Es nuestro primer punto. Pablo dice en el versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Y podemos irnos a casa y se acabó. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está, chao. ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que seas, ¿qué? Santo. Wow. Escucha, la voluntad de Dios es que seas santo. Ahora tú te miras a ti mismo y dices, entonces Dios tiene mucho trabajo por hacer. Sí, y está dispuesto a hacerlo. Ahora, va a hablar acerca del matrimonio, de la pureza sexual. Pablo les va a decir básicamente que deberían guardar el sexo para disfrutarlo dentro del matrimonio. Tienes que entender, quizá te va a ayudar a saber algunas cosas con respecto a esta ciudad y lo que pasaba en esos días. En esos días sucedían con este tema dos cosas importantes. Número uno, había un alto nivel de inmoralidad sexual. Un alto nivel de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Bueno, en esos días habían dioses, ídolos, que ellos adoraban dentro de la cultura griega. Y si conoces un poquito de mitología griega, has escuchado quizá acerca del monte del Olimpo. El monte del Olimpo es este monte que hay películas incluso, este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces, el monte del Olimpo es quizá el lugar más importante de adoración pagana dentro de la cultura griega. Es el lugar donde creían que vivían los 10 o 12, depende de quién hace la lista, dioses de la mitología griega. ¿No? Hablando de Zeus, Ares, todos estos dioses de la mitología griega. El monte del Olimpo se encontraba a tan solo 80 kilómetros de la ciudad de Tesalónica. Lo que quiere decir que había una gran influencia en la ciudad de la adoración a estos dioses paganos. Ahora, en esos días, adorar a estos dioses se hacía de una manera bastante peculiar. En esos días, por ejemplo, en Tesalónica había un templo a una diosa, quizás has escuchado de ella, es Afrodita. Afrodita era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, del placer, de ahí es donde sacamos esta palabra afrodisíaco, ¿no? De ahí sacamos esta palabra. Y en esos días había un templo a esta diosa, como habían varios otros templos en la ciudad, pero parte de la adoración a Afrodita involucraba personas yendo al templo, teniendo relaciones sexuales con sacerdotisas, prostitutas, que trabajaban en el templo, y esa era una forma de adorar, de rendirle culto a esta deidad. Entonces, para ellos, el sexo era algo que estaba disponible en todo momento, no habían parámetros, tú haces lo que quieras, nadie te tiene que decir nada que hacer con tu cuerpo. Era algo bueno ser inmoral y eras considerado como una persona honorable, con más personas tenías sexo y entonces la inmoralidad era alta en esos días. Y vemos allí que, bueno, no hemos cambiado mucho, ¿no? En 2000 años, la inmoralidad sexual sigue siendo la norma de la sociedad en la que vivimos. Eso era lo que pasaba, era el primer aspecto. El segundo aspecto es, no solamente había un alto nivel de inmoralidad,
sino que había una muy baja percepción acerca del matrimonio. Una visión muy baja de la importancia del matrimonio. En esos días, el matrimonio era más como un acuerdo legal que hacías para poder tener hijos legítimos. Eso era todo lo que era el matrimonio. No era un vínculo de amor, de amistad, no era un vínculo exclusivo, era simplemente un acuerdo legal para poder tener una descendencia que podía recibir tu herencia y tu nombre. Eso es todo. Y entonces la gente veía el matrimonio como algo que tenías que hacer para ser parte de la sociedad, para asegurar descendencia, pero nada más. Y se celebraba la inmoralidad sexual al mismo tiempo. Entonces habían sacerdotisas prostitutas dentro de los templos de adoración a varios de estos dioses paganos de la cultura griega. Se celebraba la inmoralidad entre la gente. Era popular en esos días tener concubinas, por ejemplo. Concubinas. Tenías una esposa, las concubinas que quieras y las prostitutas sacerdotisas del templo. Entonces te puedes imaginar, para ellos la expresión de su sexualidad era completamente sin restricciones. Ahora, tenlo por seguro, porque puedes estar pensando en eso y dices, creo que estaban averiguando algo en esos días. Pero ten por seguro que ellos habían sufrido las consecuencias de no vivir el plan de Dios para su sexualidad. Tenlo por seguro. Y es que el mundo te enseña, te promete que el sexo es algo que, como en esos días, nadie tiene por qué decirte qué hacer, cómo hacerlo. Tú eres dueño de tu cuerpo, tú sabes qué haces, con quién lo haces, cómo lo haces y todo lo demás. Y la cosa es que tienes que darte cuenta que Dios es quien nos dio este regalo de la sexualidad. Y con este regalo Dios nos ha dado un parámetro para poder disfrutarlo de una manera adecuada, para poder disfrutarlo al máximo. Y esto se llama el matrimonio. Es un vínculo exclusivo y de por vida con una persona del sexo opuesto. Un vínculo de fidelidad, de amor, de bendición. Es algo que Dios unge, que Dios bendice. Y lo que pasa es que, acuérdate, esta iglesia era nueva, no tenía ni un año de haber sido plantada. Y había nueva vida y la gente estaba, wow, viniendo a los pies de Jesús. Y qué increíble por primera vez escuchar acerca de los estándares de este Dios de Israel y cómo Dios desea la pureza en nuestra vida. Y era como, wow. Y todas estas cosas estaban pasando a su alrededor. Entonces, tienes que darte cuenta de un principio importante. Cada vez que hay nueva vida, hay nuevos desastres. ¿O no, papás y mamás? ¿No? Cada vez que hay nueva vida, hay nuevos desastres. ¡Oh, qué lindo! ¿Y cuántos pañales tienes que cambiar al día? ¿Y cuánta ropa tienes que lavar a la semana? Y cada vez que hay nueva vida, hay nuevos retos y hay nuevos desastres y hay nuevas cosas que limpiar. Y eso es lo que pasaba con esta iglesia y francamente eso es lo que va a pasar en cualquier iglesia donde hay nueva vida. Pero a veces tenemos la idea de que la iglesia debe ser este lugar donde tengo que ir, ¿no? Sí, porque... no, la gente es perfecta en la iglesia y no, yo tengo que poner mi mejor fachada para ir a... No. Alguien dijo una vez algo que me gustó mucho. La iglesia no debe ser un museo para santos, sino un hospital para pecadores. Y francamente eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a darnos vida y vida en abundancia, pero esa vida está llena de retos y de dificultades y cosas que Dios quiere hacer en medio de ella. Quiere mostrarnos su voluntad para esta vida que nos ha dado. Y bueno, nosotros como los de Tesalónica hemos hecho lo opuesto a lo que Dios quiere en esta área. Entonces Pablo les va a escribir acerca de esto y les va a decir: aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno va a controlar su propio cuerpo. Y cuando dice en el versículo 4, la palabra cuerpo es literalmente la palabra vaso o vasija. Y está hablando acerca de, como esta traducción lo dice, de su propio cuerpo, y vivirá en santidad y en honor, no en pasiones sexuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Entonces está contrastando la forma en cómo vivía la gente en la ciudad de Tesalónica a la forma en cómo Dios quería que ellos vivan.
Y dice, lo que Dios desea en esta área es que seas santo. Y tienes que entender algo acerca de la santidad. Ser santo no es tener un halo de luz que brilla sobre tu cabeza. Ser santo no es tener un vitral así con tu nombre, ¿no? Ser santo no es haber sido canonizado por el Papa y estar muerto hace 200 años. Eso no es ser santo. Ser santo, según la Biblia, la palabra es hagios en griego y significa simplemente esto: separado. Eso es lo que significa esa palabra, separado. Entonces, cuando Dios dice que Él es santo, ¿verdad? Dios es santo, y por eso nosotros debemos ser santos, porque somos sus hijos. Entonces, la santidad de Dios quiere decir que Dios es separado, eso es lo que quiere decir. Es que Dios no es como nadie que conoces. Dios es lleno de justicia, es todo amor, todo gracia, todo misericordia. Dios es perdonador, amigo del pecador. Él comparte la verdad, Él nos atrae. Es como nadie que conocemos, que nos da un amor y un perdón incondicional. Es diferente, eso es lo que significa la palabra santo. Dios es diferente, no es como nadie que conoces en este universo. Es totalmente diferente. Y eso es lo que dice la Biblia, nos dice Dios. Él está interesado en generar en ti. Ser cristiano es ser diferente. Y no diferente en el sentido de, qué diferente es esa persona, ¿no? Todos lo hemos dicho acerca de alguien más. Esa persona es diferente, ¿no? Y típicamente no tiene una buena connotación, ¿no? Decimos es diferente cuando decimos una persona es media rara, media, ¿no? Y tenemos estas ideas. No, ese tipo de diferente no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un diferente que dices, esa persona es diferente. ¿Ves la diferencia? Es como, esa persona es diferente. Wow, esa persona es diferente. Hay una gran diferencia. Entonces, esto es lo que significa esa palabra, ser diferente, ser cristiano, ser hijo de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu, ¿qué? Hello, ¿el Espíritu? Otra vez, ¿el Espíritu? Gracias, estaban ahí. Pensé que los había perdido por un momento. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y si Dios es santo y nosotros somos sus hijos, Dios va a querer que nosotros seamos como Él. Cuando hablamos de la santidad, sin embargo, pensamos, es que Dios quiere hacer tu vida infeliz. Pensamos que ser santo es igual a ser miserable a veces. Ser santo es como ser bucufato, ser santo es ser fanático, ser santo es, ¿no? Pero ser santo, si Dios es santo, entonces si Dios es santo y Dios quiere darnos a nosotros esta santidad, quiere que nosotros seamos santos, entonces te das cuenta que la santidad no es Dios quitándote algo, sino es Dios dándote algo. Es Dios dándote un regalo, es dándote el mejor regalo que vas a poder tener en esta vida. ¿Qué es? Ser como Él. Ser como Él. Eso es la que es santidad, es ser como Dios, es tener el carácter de Dios. Es un regalo. Dios no quiere quitarte algo, no quiere hacerte infeliz. Quiero que seas santo, ¿no? Quiero que seas infeliz, ¿no? No, quiero que disfrutes esta vida al máximo, pero para poder hacerlo sin consecuencias negativas para tu vida, necesitas hacerlo de una forma que refleja mi carácter en ti. En esta área de la pureza, pues, Pablo dice, necesitas conocer a este Dios santo. Dice, si tú vives en contra, si tú estás en contra de esta idea de la pureza sexual, no estás rechazando una idea humana, dice Pablo, estás rechazando el Espíritu de Dios. Ahora, cuando hablamos de la pureza sexual, a veces es loco porque otra vez es la norma en la cultura en la que vivimos, ¿no? Convivir, tener sexo antes del matrimonio, tener sexo con cuantas personas quieras o puedas y sacarle la vuelta a tu esposa o tu esposo. Es la norma, tristemente es la norma. Sin embargo, tienes que darte cuenta que hay consecuencias cuando salimos del plan de Dios para con lo que sea en nuestra vida. Hay gente que dice, bueno, yo es que todavía no estoy listo para sentar cabeza, dicen algunos, ¿no? ¿Has escuchado? No estoy para sentar cabeza, ¿no? Entonces, hay personas que están sembrando
décadas de inmoralidad sexual en su vida. ¿Para qué? Para un día decir, bueno, ahora quiero sentar cabeza y apagar su inmoralidad como si fuera un interruptor de luz. No sucede. Piensas que vas a sembrar inmoralidad sexual en tu vida por décadas y de pronto un día entrar a una relación monógama con un ser humano real por el resto de tu vida y no tener la cosecha de lo que has sembrado. No, la Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Entonces, una visión totalmente diferente a la cultura con respecto a la sexualidad. Y esto es especialmente difícil hoy día porque la cultura está cargada de una expresión sexual inmoral. Y entonces es un reto. Pero Dios dice, y quiero que veas el versículo 3 otra vez, dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Si Pablo y Dios a través de Pablo nos está diciendo que debemos alejarnos del pecado sexual, todo pecado sexual, eso quiere decir que es posible hacerlo. Algunos dicen, no, pastor, tú no sabes, yo he intentado, pero no puedo. Y no quiero ser ligero con esto porque es una lucha real. Pero la palabra de Dios dice, tú puedes alejarte del pecado sexual. Dios dice en el libro de 1 Corintios, con cualquier tentación que experimentes, Dios te da la salida para que puedas resistir. Dios no va a dejar que tú seas tentado más de lo que puedas soportar, es lo que dice la palabra de Dios. El problema es que no tomamos la salida. Estamos siendo tentados. Y ojo, la tentación no es pecado. El pecado es pecado cuando lo consumes, cuando lo haces. Ser tentado no es pecado, si no Jesús hubiera pecado, ¿verdad? Jesús fue tentado y él no pecó. Entonces, el problema es que somos tentados y caminamos hacia la tentación. Y no cortamos los lugares que nos llevan a la tentación. Y no vivimos una vida de pureza sexual. Y por lo tanto el enemigo utiliza esto para destruir, no tienes idea, para destruir tu futuro, tu futura familia, tus futuros hijos. Estas personas han sufrido las consecuencias de una inmoralidad sexual, los de Tesalónica. Y hoy día las personas siguen sufriendo las consecuencias de la inmoralidad sexual. Padres que no son capaces por años de mirar a sus hijos en la cara por la vergüenza de haberles fallado. Hijos que no saben ni cómo hablar con sus padres porque se han enterado que ellos le han sacado la vuelta a su esposo o esposa. Relaciones rotas, matrimonios deshechos, familias quebrantadas. Es un desastre. El pecado siempre trae desastres. Pero es por eso que Dios tiene un plan. Es por eso que Dios tiene un propósito. Y este es, guarda el sexo para el matrimonio. Y cuando estés en el matrimonio, entonces úsalo, disfrútalo. No estamos en contra del sexo, otra vez, para hablar de lo que no estamos en contra, ¿no? Estamos a favor del sexo, pero a favor del sexo dentro del vínculo exclusivo y fiel del matrimonio. Entonces, ser santo. El segundo punto, en el versículo 9, aparte de la pureza sexual, cómo agradamos a Dios, es una vida de comunidad. Ese es nuestro segundo punto, comunidad. ¿Cómo así? Bueno, Pablo dice en el 9, no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros, ¿no? Entonces, Pablo les va a decir en estos versículos, en el versículo 9, ¿no? En el versículo 10, dice, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia, pero les rogamos que los amen todavía más. Pablo dice, ustedes no necesitan que yo les escriba, pero igual les voy a escribir, ¿no? Es como decirte a ti, no, yo sé que tú no necesitas que yo te diga esto, pero igual te lo digo, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo, básicamente, ¿no? Ustedes, es que acuérdate, esta es la iglesia que le ha compartido a toda Macedonia acerca de Jesús. Entonces, qué chévere. Sin embargo, Pablo insiste. Y si Pablo insiste, siendo esta iglesia ejemplar en este aspecto, pues algo tenemos que aprender. Comunidad.
¿Tú sabes que en Génesis cuando Dios dice acerca del hombre que no es bueno que el hombre esté solo? Yo creo que no estaba hablando únicamente acerca del matrimonio. Dios no nos ha llamado a ser islas. Dios no nos ha llamado a estar aislados. Lo que significa esa palabra, no ser como una isla. Dios nos ha llamado a vivir una vida de comunidad, de amor unos con otros. Por eso es la importancia, esa es la importancia de ser parte de una iglesia. Una comunidad de fe. Vida en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Y sabes, creo que la razón por la que Pablo vincula inmediatamente la pureza sexual con la vida de comunidad es porque estas dos tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque vivir en la voluntad de Dios tiene todo que ver con las personas con las que nos relacionamos. Por eso que cuando paras con personas, cuando pasas tiempo con gente que es una mala influencia para ti, típicamente ¿cómo terminas tú? No, yo, por favor, yo voy y les predico acerca de Jesús y los invito a la iglesia y los salvo a todos a cachetadas, pero los salvo. No, yo voy y me tomo unas chelitas en el nombre de Jesús para compartirles acerca de... típicamente terminas peor. No eres tú compartiéndoles, eres tú siendo compartido entre ellos, ¿no? Es lo contrario. Entonces, vivir en la voluntad de Dios tiene todo que ver con las personas con las que nos relacionamos. No puedo decirte lo agradecido que estoy con Dios por las personas que ha puesto en mi vida a través de las diferentes temporadas para llevarme a vivir en su voluntad. Por pastores, por líderes, por amigos sabios, maduros en la fe. Por personas que cuando yo tenía preguntas y decía, ¿y esto de qué se trata? ¿Y qué dice la Biblia de esto? ¿Y qué piensa Dios de esto? Podía conversar con alguien y como Pablo podía contarle cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios dice. Pero si tu experiencia cristiana es solamente venir casualmente un domingo al mes a la iglesia y sentarte en esa silla y escuchar un mensaje como si estuvieras consumiendo un recurso de entretenimiento como cuando vas al cine, y ese es el límite de tu experiencia cristiana, déjame decirte, no sabes lo que te estás perdiendo. Es más, podría decir que sé cómo te sientes si esa es tu experiencia cristiana. Te sientes solo. Sientes que nadie sabe lo que está pasando en tu vida. Sientes una necesidad por conectarte con otras personas. Sientes como que esta no es tu familia. Sientes como que esta experiencia del cristianismo debería darte algo más, pero no lo estás experimentando. ¿Sabes por qué no lo estás experimentando? Porque no estás siendo parte de un grupo. No estás viviendo en comunidad. No hemos sido llamados a vivir solos. Experiencia de comunidad. No puedo enfatizar esto suficiente. Por ejemplo, ser parte de un grupo de conexión. Ya sé que parezco disco rayado con esto, pero no importa. Así como Pablo, yo sé que ustedes no tienen que, pero les voy a decir, ¿no? Porque es importante experimentar esto para experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros en comunidad. Dios no nos ha llamado como, ok, tú eres un ladrillo, te voy a poner por allá, tú eres un ladrillo, te voy a poner por allá. ¿Quién construye un edificio así? Nadie, ¿no? Pero estos, dice la Biblia, somos como piedras vivas haciendo un edificio santo. La Biblia habla acerca de la iglesia como un cuerpo. Esa es la analogía, una de las grandes analogías del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo, ¿no? Estamos juntos, es una vida de comunidad, de interdependencia. Nos necesitamos los unos a los otros, ¿sabías? Yo te necesito y tú necesitas a la persona que está a tu costado. Nos necesitamos si queremos caminar en los planes y en la voluntad de Dios en nuestra vida. Ya sé que esta temporada de grupos de conexión está acabando ahora en noviembre, pero en febrero empieza otra. Así que anda ajustando tu agenda para el mes de febrero. Para empezar un nuevo grupo, para unirte a un grupo existente. En verdad no sabes lo que te estás perdiendo. No solamente eso, sino servir, por ejemplo. Servir, ser parte de un equipo de servicio en la iglesia. No sabes cómo profundiza una relación amical, una relación de amistad cuando estás sirviendo al Señor juntos con esas personas. Creo que no hay nada más que pueda hacer a dos personas
caminar en unidad más que servir a Dios juntos. Entonces, si no estás sirviendo en la iglesia, si no estás sirviendo en tu iglesia, ¿no? Te animo que lo consideres, te ruego, como dice Pablo, ¿no? Yo sé que no tienes que escucharlo, pero igual te lo voy a decir. Una vida en comunidad. El tercer y final punto es agradar a Dios, pureza, comunidad. Y el tercer punto, como dice Pablo finalmente, es que somos llamados a vivir una vida de tranquilidad. Tranquilidad. ¿Puedes decir conmigo tranquilidad? Tranquilidad. Dilo otra vez. Tranquilidad. ¿No? En solo decirlo hay como, esa palabra hasta suena bonita, ¿no? Es como tranquilidad. ¿No? Hoy día desarrollan relojes para que te digan, ¡hey, respira! No sé, como que es loco, pero sí, respira. Ahora, vivir una vida tranquila. No sé qué cosa te trae tranquilidad, no sé qué te da tranquilidad. Algunas personas es como de repente estar en un malecón viendo el sunset ahí en el mar, el sol ocultarse. Tranquilidad. A otras personas es no sé, salir de pesca a las 5 de la mañana, no sé, no entiendo. Pero a algunas personas le trae tranquilidad estar en el mar ahí pescando solos, tú, el Señor, los peces, pobres peces. Entonces, no sé qué te trae tranquilidad. A algunas personas de repente escuchar una música tranquila, como un piano. Descansar, cerrar tus ojos, respirar, escuchar la música, que en cualquier momento va a comenzar a sonar. Una vida tranquila. Es una vida de paz. Lo que Pablo está diciendo, creo que va conmigo al versículo 11, dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Pablo está diciendo aquí, parte de la voluntad de Dios para tu vida es que vivas una vida tranquila. Ahora, Pablo no está hablando acerca de las vacaciones que te tomas para relajarte. No está hablando de ir al spa para que te haga un masaje descontracturante. No está hablando de estas cosas que normalmente asociamos con el sosiego o la tranquilidad dentro de nuestra rutina. No está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de otro tipo de tranquilidad. Porque acuérdate que esta era la iglesia que estaba siendo perseguida por su fe en Jesús. Y yo no sé si la última vez que hice la ecuación en mi mente, ser perseguido no es una vida tranquila. Tener que huir para salvar tu pellejo no es exactamente estar tranquilo. Y sin embargo, Pablo les dice, quiero que vivas una vida tranquila. ¿Por qué? Porque esta paz que podemos tener, que Pablo dice es la voluntad de Dios para nosotros, no proviene de las circunstancias. Tú no vas a vivir una vida tranquila porque nadie te toca el claxon en la calle, en el tráfico. Tú no vas a vivir una vida tranquila porque nadie tiene ningún problema contigo. Tú no vas a vivir una vida tranquila porque tus hijos sean perfectos y no te digan ni pío durante el día. No. La vida es caótica. La vida trae desastres, la vida trae problemas, retos, cosas difíciles. Y sin embargo, Pablo dice, tú puedes en medio de eso tener paz en tu corazón. Porque esta paz proviene de Dios. Es una paz, la Biblia le llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que estás en medio del caos y tienes paz y no sabes ni cómo. Es una paz que no proviene de las circunstancias, es una paz que proviene de Dios. Habiéndote dicho eso, Pablo habla acerca de algunas cosas que podemos hacer para asegurarnos de vivir en esa paz. Lo primero que dice en el versículo 11 es, ocúpate de tus propios asuntos. Pablo dice, no metas tu cuchara, no metas tu nariz en los negocios de otras personas. Es lo que está diciendo Pablo, ¿no te das cuenta? Es muy fácil enfocarnos en los demás.
Es muy fácil criticar a los demás. Es muy fácil ver a otras personas que tienen problemas y decir, esa persona debería estar haciendo eso, esa persona debería estar haciendo... ¿Por qué es que nos entretiene tanto ocuparnos en los negocios de los demás? ¿Sabes por qué? Porque corregir a alguien más es mucho más fácil que corregirte a ti mismo. Porque mirar los defectos en la otra persona es mucho más fácil que mirar los defectos en el espejo. Eso es especialmente difícil hoy en la cultura en la que vivimos, donde las redes sociales incrementan todo esto al máximo, donde toda la gente está poniendo lo maravilloso que ha sido su día, su mes, su semana, su año, su década, ¿no? Y está posteando todas estas fotos, mira dónde fui, mira qué me compré, mira con quién estoy, mira en qué concierto, mira que el otro. Y no estoy diciendo que está mal hacer eso, pero ten cuidado, porque si tú basas tu vida y comparas tu vida con lo que los demás están haciendo y tú los ves a través de las redes sociales, te vas a deprimir. Te vas a deprimir. Porque vas a verte a ti mismo y decir, oye, yo no viajé como esa persona, no tengo el cuerpo que tiene esa persona, no tengo el dinero que tiene esa persona, no tengo el carro que tiene esa persona, no tengo la familia que tiene esa persona, no. Espero que reconozcas que lo que posteamos en las redes sociales es un porcentaje muy pequeño de lo que es la vida real. Porque no sé cuándo fue la última vez que posteaste en tu red social favorita una foto cuando recién te levantaste con ojeras, legañas y el pelo así. Pero ¿no es así la vida? Entonces, ten cuidado con cómo comparas tu vida con los demás. Ocúpate, dice, de tus propios asuntos. Lo que quiere decir es, tú tienes una vida que Dios te ha dado y es preciosa. Encárgate de ella. Si comienzas a preocuparte en lo que los demás están haciendo o no están haciendo, vas a perder esta paz que Dios quiere darte. Escucha, Dios no te ha llamado a fiscalizar la santidad de otra persona. Dios te ha llamado a buscar la santidad en tu propia vida. Yo creo que uno de los grupos de personas que sufre más con esto, de personas metiéndose en los negocios ajenos, son las mamás con hijos pequeños. Porque todos tienen algo que decir acerca del flaquito que siempre se para resfriando. Todos, todos tienen algo que decir acerca de fulanita que siempre hace berrinches en la calle. Es loco, todo el mundo tiene algo que decir al respecto. No lo hablo de experiencia, por supuesto, ¿no? No pienses que esto no es mi terapia, no. Pero típicamente los hombres no tienen mucho que decir acerca de nada, pero específicamente acerca de esto. Es muy, muy rara la ocasión donde vas a ver un hombre hablar con otra persona acerca de sus hijos en la calle, un completo extraño. Pero qué fácil es para no quiero decir todas, pero para algunas mujeres, acercarse a otras mujeres y hablar acerca de sus hijos completos extraños. Es loco. ¿No? Mamás. Especialmente las mamás jóvenes. Ay, hijita, déjame decirte cómo tienes que hacer. ¡Wow! ¿Cuál es su nombre? Métete en tu propia vida, no la idea de ser egoísta, pero con la idea de, ¿sabes que hay muchas cosas que Dios quiere trabajar en tu corazón antes de que te preocupes por corregir los defectos y las fallas de otras personas? Entonces, es lo primero que dice. Lo segundo que dice es, trabaja con tus manos. Oh, sí. Muchas personas dicen, no puedo esperar salir del trabajo, no puedo esperar que sea viernes, no puedo esperar a que, no sé, me caiga otra oferta de trabajo, no puedo esperar a que mi jefe se vaya, no puedo esperar a jubilarme, no puedo esperar a que me voten, no puedo esperar. Es como, wow, es que yo quiero servir a Dios, dicen algunos. Bueno, ¿qué tal si te digo que Dios no quiere usarte a pesar de tu trabajo, sino que quiere usarte quizá gracias a tu trabajo? No, es que tú no conoces a mi jefe, pastor. No sé, pregúntale a José en el libro de Génesis. Pregúntale a Daniel en Babilonia. Pregúntale a Nehemías en Persia.
y a muchos otros que no fueron usados por Dios porque fueron sacerdotes, ministros, pastores, misioneros, sino que fueron simples personas regulares, comunes y corrientes como tú y como yo, que tenían un trabajo y que se lo dedicaron a la gloria de Dios. Pablo dice, trabaja con tus propias manos, porque ¿sabes lo que pasaba en esos días? Habían personas que habían escuchado que Jesús venía pronto y habían dicho, puede ser, Jesús viene pronto, y si viene pronto, y si viene hoy, y si viene mañana, entonces llaman al trabajo, jefe, mañana no puedo ir al trabajo porque Jesús viene pronto. Y habían sacado sus sillas, estaban en el jardín cantando Kumbaya, esperando que Jesús venga. Y Pablo dice, saber que Jesús viene pronto no debe llevarte a la ociosidad. Saber que Jesús viene pronto debe llevarte a la acción. Déjame decirte, está bien que Jesús venga y te encuentre chambeando. Dices, no, pero es que yo quiero dedicar mi tiempo al servicio de la obra de Dios. Pero ¿sabes que en la Biblia casi todas las personas que Dios ha llamado son personas ocupadas? Mira cualquier persona que Dios ha llamado en la Biblia y dime si no estaban haciendo algo antes. No puedo acordarme del caso donde Dios llamó a una persona que estaba sentada en su cama esperando que las cosas caigan del cielo. El trabajo, lejos de ser una carga pesada, a veces lo es, pero Dios quiere que sea más que tú lo veas como una carga pesada, que lo veas como una oportunidad. Mira lo que dice el 12 como fruto de todo esto. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Dos grandes resultados de trabajar con tus manos y ocuparte en tus propios negocios. La gente va a ver tu vida y va a decir, wow, mira cómo hace negocios esa persona. Mira la ética que tiene esa persona para trabajar. Mira la fidelidad con la que se desempeña. Mira cómo chambea, cómo trabaja, cómo llega a su hora, cómo cumple su trabajo. Mira cómo lo hace. Y esa persona puede decir, ¿sabes qué? Yo de repente no creo como tú, pero aplaudo tu estilo de vida. Y esa quizá es una forma para hablar a alguien acerca de Jesús. Pero lo siguiente y lo final que dice es, no tendrán que depender de otros. ¿Cuántos aquí sabemos que recibir un regalo es chévere? ¿Nadie? ¿Yo no? Recibir un regalo es, o sea, qué chévere se siente cuando, por ejemplo, estás pasando por una circunstancia difícil, un momento apretado económicamente y alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón darte y bendecirte con esto. ¿Cómo sabías? Es que Dios es increíble, es que Dios es nuestro proveedor, es que Dios es quien suple nuestras necesidades. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Dios es quien se encarga de nuestras vidas. Sin embargo, así de bonito como se siente ser bendecido por alguien más, se siente mejor bendecir a alguien más. Se siente mejor estar en una posición en donde tú puedes ver la necesidad de alguien y decir, yo quiero suplirla. No es orgullo, no es que mírame a mí, no es que yo tengo todo asegurado. No. Es simplemente vivir una vida tranquila, llena de paz, en medio del caos. Ocuparte de tus propios asuntos, en tu propia vida. Y desarrollar disciplinas, desarrollar una vida que la gente puede mirar y decir, ¿qué tiene esta persona de especial? No lo entiendo. Y que vengas a la comunidad de fe y que puedas decir, Señor, gracias por proveer mis necesidades. Aquí está lo que tú me has dado. Quiero que tú lo uses para tu gloria. ¿Cómo quieres avanzar tu reino a través de mi vida? No es, Señor, yo quiero hacer esto y yo voy a hacer y yo... Señores, tú me llamas a ser parte de lo que tú estás haciendo. Y qué increíble poder tener algo para avanzar tus planes y tus propósitos en este mundo. Entonces, ya dije finalmente como 3 veces, así que esta es la última. Ya como Pablo, está siguiendo el ejemplo de Pablo. Hemos hablado acerca de agradar a Dios, hemos hablado acerca de cómo Dios tiene un plan para nuestra vida, hemos hablado de todas estas cosas, pero quiero voltear la torta un momento y quiero que entiendas
que estas cosas no las hacemos porque Dios quiere que seamos buenos cristianitos. No las hacemos porque vamos a ganarnos el amor, el agrado, el favor, la bendición de Dios. No las hacemos porque esperamos que de repente, si nos portamos bien lo suficiente, Dios nos va a amar. No, 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 no. Todas estas cosas, cuando hablamos acerca de agradar a Dios, parten de saber que hemos sido aceptados por Dios, sin haber hecho una sola cosa, sin haber levantado un solo meñique. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, ¿qué es lo que dice el Padre desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Escucha, Jesús no había predicado un sermón, no había sanado a un enfermo, no había expulsado a ningún demonio, no había hecho nada en términos de ministerio. Y ahí Dios estaba diciendo, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nada de lo que tú haces te va a hacer llegar a un lugar donde Dios te va a amar más. Dios ya no te puede amar más. Dios ya te ama todo lo que te va a amar. Entonces, ¿de qué se trata todo esto de agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Bueno, quiero que veas conmigo este versículo en la pantalla, Juan 6:29. Jesús está hablando y dice, la única obra que Dios quiere que hagan, escucha bien, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Entonces hablamos, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer? Y nos gusta, ¿no? Porque queremos hacer. Pero lo que dice Jesús es, la única cosa que Dios quiere que hagas es que creas en Jesús, que creas en mí, que pongas tu fe en mí, que entiendas que no hay nada que tú puedes hacer para ganarte el cielo, sino que yo lo he dado y lo he hecho todo por ti, que no quiero que seas una buena persona solamente para ser una buena persona, quiero que recibas mi gracia, mi perdón, mi misericordia, y que eso transforme tu corazón, tu mente y pueda ser expresado hacia afuera mientras que vives en esta vida abundante que Él tiene para ti. Pero de repente no tienes una relación personal con Jesús, de repente estás pensando, ya sí, hoy día me voy con 3 apuntes, voy a hacer lo mejor de mí para poder... No, porque esto no es algo que tú haces, es algo que el Espíritu de Dios hace, es lo que dice Pablo en el texto. Dios es quien da el Espíritu para que podamos hacer y cumplir su voluntad. Entonces no te vayas con la idea de que, ok, Señor, sí Señor, ahora vamos a amarnos a la obra. No. Jesús dice, lo que Dios quiere que hagas es que creas. ¿Crees en Jesús?